En este video les voy a contar 10 razones por las que no migrar a Suecia. Nos vemos allá. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como les dije la semana pasada, esta semana voy a contar 10 razones por las que no migrar a Suecia. Así que de eso será este video. La primera razón para no migrar a Suecia es la soledad. Esta es una sociedad bastante rígida para poder integrarse, lo que genera mucha soledad para las personas que vienen llegando, sobre todo para las personas que vienen solas. Si tú estás acostumbrado a tener una buena vida social, salir con amigos, ir a fiestas y ese tipo de cosas, eso no va a suceder aquí en Suecia, por lo menos los primeros años. Así que obviamente va a depender del grupo de personas con las que te juntas. Si te juntas con latinos o qué sé yo, probablemente igual van a salir y vas a tener una vida relativamente parecida. Pero en general con los suecos es muy difícil tener una relación de buenas a primeras. O sea, se necesita tiempo. Se necesita harto tiempo para poder integrarse a la sociedad y ser parte de los círculos de los suecos. Aquí en Suecia hay familiares de mi mujer y aún así no nos juntábamos mucho, muy pocas veces, para la Navidad a lo mejor, para que sea algún cumpleaños y ese tipo de cosas. Pero aparte de eso no se hace mucha vida social. Yo trabajo y además yo tengo turno, bueno, trabajo de noche, lo que hace bastante difícil, por ejemplo, juntarme con amigos y ese tipo de cosas. Y nada, pues ese tipo de cosas hace que sea difícil planear cosas. O sea, lo tienes que planear con mucho tiempo y aún así no se da mucho. Y con el tiempo uno se va acostumbrando. O sea, a mí ahora me cuesta salir. Bueno, nunca fui bueno para salir tampoco, pero cuesta salir. Cuesta salir y uno se acostumbra a estar en la casa, del trabajo a la casa, o qué sé yo, yo cuando estaba estudiando en la universidad, de la universidad a la casa y de la casa al trabajo y así. Y es poco el tiempo que se tiene para salir. A lo mejor en el verano hay muchas más posibilidades de salir, pero aparte de eso, en el año, sobre todo en el invierno, es muy triste, es muy solitario. Este es un lugar muy solitario para migrar. O sea, si tú vienes solo y te gusta este tipo de vida, sea vida social, te va a costar harto aquí. Porque como te digo, es difícil hacer vida social aquí en Suecia. Bueno, a raíz de esto mismo, de la soledad que les contaba anteriormente, hay muchos problemas psicológicos, o sea, hay muchas personas con problemas psicológicos aquí en Suecia, sobre todo de depresión. Hay mucha depresión en la época donde hay poca luz, en el invierno, o bueno, en el otoño ya empieza. Y nada, hay muchos problemas mentales, hay muchos jóvenes estresados con problemas mentales, de depresión, hay adultos que están estresados de la vida que llevan y les digo, aquí la vida es bastante tranquila, es calmada. Uno no sale mucho a fiestas y como les decía, está uno en la casa, pero eso genera, no sé, genera muchos problemas mentales. Hay muchas personas con problemas mentales. Probablemente en todas las sociedades modernas se está dando esto, pero aquí se nota harto esto de los problemas mentales. Entonces, bueno, eso es otra de las razones, o sea, aquí, pero también tiene que ver mucho con el clima, aparte del estilo de vida, el clima aquí nos invita mucho a sentir mucha alegría, sobre todo en el otoño y el invierno. En esa época está muy oscuro, hay muy poca luz. Bueno, y en esta época, debido al cambio de luz, genera muchos cambios en el cerebro que además te pueden propiciar una depresión. Y además, por ejemplo, si tú vienes solo, si vas a migrar solo con este clima y qué sé yo, y te cuesta porque te va a costar al principio aquí en Suecia, sobre todo si vienes solo y no tienes una red de apoyo, es deprimente al principio. Así que eso es una de las cosas también por las que no deberías venir a Suecia. Es muy deprimente si estás solo y como te digo, hay muchas personas también con problemas mentales, o sea, de depresión sobre todo. Hay mucha depresión en los jóvenes o el estrés te hace deprimirte y además, como te digo, el clima. Estamos hablando de 4 o 5 horas, dependiendo de qué lugar de Suecia estás, son 4 o 5 horas de luz en el día. Y es una luz muy tenue, o sea, no sirve de mucho. Y es muy deprimente, es muy deprimente en general. Pero no sé, uno con el tiempo se va acostumbrando. Yo estoy aquí en Suecia en el 2004, así que ya voy a cumplir este año 16 años viviendo aquí en Suecia. Y al principio fue duro, con el tema de la luz fue duro. Me costaba, por ejemplo, en el verano porque había mucha luz y después me costaba en el invierno porque había muy poca luz. O sea, hay que acostumbrarse, es un cambio de ciclo en el cuerpo
Y nada, era, como te digo, muy deprimente. Pero con el tiempo me fui acostumbrando, o sea, uno tiene que hacer cosas. Yo lo que hago durante el invierno, bueno, trato de salir a entrenar más que nada y a eso me dedico. Del trabajo, entreno, casa y no sé, tratar de pasar lo mejor posible el tiempo que dura la oscuridad. Y hay que buscar las formas, pues, o sea, todos tenemos diferentes formas, hay gente que se junta a lo mejor con la familia que tienen aquí en Suecia. Pero como te digo, en general, uno tiene que buscar la forma de sobrevivir el invierno. Pero esa es otra de las razones para no venir aquí a Suecia, que hay muchos problemas psicológicos, la gente se enferma mucho, mucha depresión y nada, también puede ser, como te digo, por el tema de la soledad y además por el clima. Bueno, la siguiente razón para no migrar a Suecia es el tema del arriendo. Yo ya les he contado en otros videos que es muy difícil conseguir arriendo aquí en Suecia y hay que luchar muchos años, es difícil. Es difícil conseguir arriendo, sobre todo, por ejemplo, aquí en Gotemburgo. A lo mejor yo pienso que en Estocolmo es un poco más fácil incluso que aquí en Gotemburgo. Generalmente consigues arriendo de segunda mano y te toma muchos años conseguir un arriendo de primera mano, como se llama, o sea, un contrato con la empresa que arrienda los departamentos. Y nada, pues cuesta mucho el tema del arriendo y es uno de los factores yo pienso importante cuando uno viene acá a Suecia, hay que pensar en que te va a costar mucho conseguir arriendo. Entonces yo diría que esa es una buena razón para no venir, porque son años. Como yo le había contado que nosotros esperamos 9 años en una lista para cambiarnos de un lugar a otro. 9 años. Una gran cantidad de años vas a tener que vivir en el mismo lugar y no te vas a poder cambiar de ciudad. Y que también dependiendo del lugar, si es un mal lugar, por ejemplo, donde vivíamos nosotros, también puede generar, qué sé yo, ansiedad, depresión y lo que ya contaba en el punto anterior, o sea, de la, esto de los problemas mentales, o sea, aparte de todo el tema negativo, de, por ejemplo, de la luz y, qué sé yo, del estrés de vivir aquí, también hay que agregarle el tema del estrés que te genera no tener dónde vivir, porque ese es el problema, o sea, tú, por ejemplo, si te consigues un arriendo por un mes, sabes que el próximo mes no tienes dónde llegar, entonces se hace difícil, se hace muy difícil al comienzo. Así que yo diría que esa es otra de las razones para no emigrar a Suecia. O sea, conseguir el arriendo se vuelve muy difícil y más sumado a los demás problemas que ya les mencionaba, se va formando una bola de nieve con todo esto. Así que el tema de dónde vivir aquí es muy importante. O sea, si ustedes vienen a Suecia, yo les recomiendo que vayan a Estocolmo, no a Gotemburgo. Gotemburgo es difícil de conseguir, en Estocolmo también es difícil, pero tienen muchas más probabilidades o posibilidades de conseguir un departamento ya cerca de Estocolmo que aquí en Gotemburgo. Entonces lo digo porque obviamente hay más gente ahí, hay más departamentos, hay más casas. Pero bueno, eso sería, por lo menos para mí, una de las razones para no venir. O sea, para otras personas a lo mejor pensarán, no, si no pasa nada si vengo y no tengo dónde vivir. Pero en el invierno esto es difícil. Con nieve, con frío, en la calle, te lo piensas 2 veces. Así que esa es la tercera razón para no venir a Suecia. O sea, la dificultad para conseguir arriendo. Otra razón para no venir a Suecia, para no migrar a Suecia, es el tema de la integración. O sea, integrarse a la sociedad sueca toma muchos años y yo creo que es un punto importante porque si tú no eres capaz de integrarte a la sociedad vas a sufrir mucho aquí. O sea, yo conozco muchos casos de personas que han vivido 30 años, 40 años y no están integrados en la sociedad sueca. Hablan muy poco sueco, no tienen amigos suecos, qué sé yo, no son parte de la sociedad, ellos trabajan a lo mejor en algún trabajo donde no necesitan hablar mucho y se dedican a eso toda la vida. Y se les va la vida en eso, se les va la vida en vivir encerrados en 4 paredes en su casa, no tienen relaciones solamente con sus amigos cercanos, con sus familiares, si es que tienen. Y no sé, también es difícil aquí. Integrarse cuesta mucho tiempo porque tienes que aprender el idioma y después acercarse a los suecos y después acostumbrarse, qué sé yo, a las tradiciones suecas, a la forma de cómo son los suecos y eso toma tiempo, mucho tiempo. Y como te digo, se va sumando esto a lo anterior, al problema de que es difícil con el clima, es difícil conseguir departamentos. Y esto es un punto más, esto es algo más que se va agregando ahí. Integrarse es muy difícil, no es imposible hacerlo rápidamente,
Va a depender mucho, como te digo, de los círculos de amigos, con las personas que te juntas. Si llegas aquí y comienzas y te juntas con suecos, qué sé yo, te va a costar mucho menos integrarte, obviamente, porque vas a poder practicar el sueco con ellos y a lo mejor te van a invitar a sus celebraciones, a sus fiestas, y va a ser mucho más fácil integrarse. Pero en general los suecos son bien reacios a invitar a gente desconocida a sus casas y que sea a sus fiestas. Así que, bueno, esa es otra razón para no venir. La integración cuesta aquí en Suecia. Y nada, pues ese es otro punto a tener en consideración. Otra de las razones para no migrar aquí a Suecia es el tema del trabajo. O sea, si tú quieres conseguir trabajo, un trabajo calificado, si por ejemplo tú has estudiado en tu país, quieres venir a Suecia a ejercer tu profesión, va a costar mucho que alguien te acepte con tu título. O sea, aunque tú valides tu título aquí en Suecia, no tiene el mismo valor. Y lo otro es que tienes que saber sueco, sí o sí. O sea, tú puedes saber inglés, todo lo que quieras, pero no te va a servir a la hora de conseguir un trabajo, un buen trabajo, un trabajo calificado. Te va a costar porque necesitas saber el sueco. O sea, es obligación, lamentablemente. Y bueno, eso. Otra de las razones para no venir aquí a Suecia es que para conseguir un buen trabajo o un trabajo calificado tienes que saber el idioma. Y esto te va a tomar unos cuantos años aprenderlo. Entonces tienes que tener esto en consideración. Si a lo mejor si no tienes un título, no tienes una carrera, de cierta forma se puede hacer más fácil porque puedes conseguir un trabajo menos calificado con tu falta de profesión, sí, pero aún así con el tiempo, si quieres avanzar, vas a necesitar el sueco, sí o sí. Así que uno de los requisitos, si quieres trabajar aquí en Suecia, necesitas saber el sueco. Así que ya saben, esa es otra de las razones para no migrar a Suecia. O sea, para conseguir trabajo, tienes que saber sueco. Si no, te va a costar mucho hacerlo. Otra de las razones para no migrar a Suecia es el valor de la vida. Aquí es muy caro, al comienzo sobre todo, si tú vienes con dinero de tu país, de donde sea, y llegas aquí a Suecia, todo es muy, muy caro. O sea, la comida es cara, qué sé yo, el arriendo. En general, la vida es cara aquí. Y bueno, se te hace más fácil una vez que tú estás integrado y tienes un trabajo aquí en Suecia y te pagan de acuerdo a lo que se paga aquí en Suecia y te permite vivir con eso. Pero al comienzo es muy difícil, necesitas mucho dinero para poder mantenerte al comienzo, porque no sabes cuánto tiempo te va a conseguir trabajo. Entonces, esa es otra también de las razones para no migrar a Suecia. O sea, es muy cara la vida aquí. Al comienzo, si tú vienes, por ejemplo, en comparación a otros lugares, a otros países que son mucho más amigables en ese sentido. O sea, que hay una mejor paridad económica y en general aquí, como les digo, es caro. Es caro vivir aquí en Suecia si tú vienes solo para conseguir, por ejemplo, un departamento, una habitación donde vivir ya te va a costar entre 4.000 y 4.500 coronas, un poco más puede ser, dependiendo del lugar de la ciudad. Entonces ya tienes que partir con eso y bueno, después como ya le había contado en un video, aquí les voy a dejar el enlace al video, y ahí cuento, bueno, cuánto cuesta vivir aquí en Suecia, y es mucho dinero al comienzo, y tienen que pensar que cuando tú comienzas a trabajar aquí en Suecia, en el segundo mes de pago te van a pagar el mes anterior, así sucesivamente. Entonces tienes que esperar por lo menos 2 meses antes de recibir el primer sueldo. Y bueno, esa es otra de las razones para no migrar a Suecia. Y es muy caro vivir aquí en Suecia al comienzo y a lo mejor te va a costar si es que no tienes los medios. Así que tengan eso en consideración. A lo mejor hay otros países donde es mucho más fácil hacer esto, bueno, con menos dinero. Si es que no tienes los fondos necesarios para venir a Suecia, te recomiendo que busques otro país que sea un poco más amigable en ese sentido. Aquí, sin estudios suecos, es muy difícil conseguir un trabajo calificado. Si tú quieres conseguir un trabajo de doctor, probablemente vas a tener que estudiar medicina aquí en Suecia para que te acepten. Y es así no está la cosa. Entonces, hay muy pocas áreas donde te aceptan con tus títulos de tu país. Hay muy pocas áreas en donde se necesita gente, sí, ahí es un poco más fácil de entrar. Por ejemplo, aquí se necesitan muchos, qué sé yo, profesores, se necesitan harto. Entonces, si tú eres profesor de español o de castellano, es mucho más fácil conseguir un trabajo en ese rubro aquí en Suecia debido a la falta de profesores. Entonces tú tienes que hacer unos cursos, de todas formas tienes que hacer unos cursos en la universidad
validar tu curso y luego vas a poder conseguir la licencia que te permita dar clases aquí en Suecia. Y así con otro tipo de áreas donde necesita especialización. Yo les decía que se necesitaba mucho personal médico, entonces en esa área también es posible conseguir algún tipo de trabajo, pero aún así, si por ejemplo eres ingeniero o eres abogado, obviamente porque no tienen las mismas leyes, o qué sé yo, algún otro tipo de profesión, vas a necesitar estudiar un tiempo aquí en Suecia para que te acepten. Si vienes con tu título de, qué sé yo, Sudamérica, es muy poco probable que te lo acepten aquí en Suecia. Y esa es otra de las razones para no venir a Suecia. O sea, aquí vas a tener que volver a estudiar si quieres ejercer tu profesión. Así que tengan eso presente. Obviamente hay casos de personas que han tenido la suerte de conseguir un trabajo en su área, pero son las menos. Solamente para que sepan, así funciona aquí en Suecia. Y esa es otra razón para no migrar a Suecia. Que vas a tener que estudiar de nuevo lo que hayas estudiado en tu país. O sea, no tiene mucho valor lo que has hecho en tu país. Y bueno, esa sería también otra razón para no venir a Suecia, que tu título aquí no cuenta. O sea, estás obligado a estudiar o revalidar tus títulos y va a tomar tiempo. Toma tiempo y es difícil. Porque acuérdense que lo tienes que hacer en sueco. Así que primero tienes que aprender el idioma, tienes que aprender el sueco y luego vas a poder revalidar tus títulos. Entonces, bueno, esa es otra razón para no migrar a Suecia. Bueno, otra razón para no migrar a Suecia es el control absoluto que existe por parte del gobierno en tu vida. Por ejemplo, ellos saben cuánto dinero tienes, de dónde sacaste el dinero, pueden tener acceso, por ejemplo, a tu ficha médica. Y, por ejemplo, si tú recibes algún tipo de ayuda gubernamental, por ejemplo, si necesitas ayuda de los servicios sociales, te van a controlar absolutamente todo. Absolutamente todo el dinero que recibas de parte del gobierno, tú tienes que, por ejemplo, mostrar las boletas, tienes que mostrar qué estás haciendo con el dinero. Y además existe, como les digo, un sistema centralizado de información. Aquí todo el gobierno en general tiene tu información. Toda tu información es parte del gobierno y además es muy fácil acceder a ella. O sea, aquí hay listado donde sale tu dirección, que por ejemplo sale la dirección donde vives, cuántas personas viven en esa casa. Puedes saber, por ejemplo, que el porte de la casa en donde vives, puedes saber cuál es el dinero que tú ganas. Entonces no es mucha la privacidad que existe. En general aquí en Suecia no hay mucha privacidad. Si tú recibes ayudas gubernamentales, al final es como vivir en una jaula de oro. O sea, tienes dinero y todo, pero al final vives dentro de esta jaula. Y nada, esa es otra razón para no migrar a Suecia. Bueno, la novena razón para no migrar a Suecia tiene que ver con la dificultad o con lo difícil que se ha hecho en este momento conseguir los papeles aquí en Suecia. Se han endurecido un poco las reglas con el tema de la inmigración y bueno, en general en la opinión pública no está muy bien visto seguir aceptando inmigrantes en este momento, así que está medio negativo el asunto. Pero conseguir papel aquí en Suecia se está haciendo difícil. O sea, la única forma casi de poder llegar acá a Suecia es que te cases o tengas una familia, formes una familia con alguien que ya tenga el permiso. Porque de la otra forma, o sea, conseguir un trabajo aquí en Suecia, o sea, desde afuera, es muy difícil. Porque la gente, o sea, aquí hay mano de obra, o sea, tenemos, bueno, está Europa. Entonces viene gente de Europa a trabajar aquí a Suecia. Entonces es mucho más fácil contratar a un europeo que contratar, por ejemplo, a la gente de Sudamérica. Entonces también los españoles lo tienen mucho más fácil porque ellos solamente necesitan llegar aquí y tienen 3 meses para buscar trabajo y no hay problema. Pero generalmente para la gente que viene fuera de la Unión Europea está muy difícil el tema de conseguir los papeles. O sea, como les digo, yo la única forma que veo en este momento es eso, de formar tu familia y en algunos casos especiales conseguir un trabajo. Conseguir un trabajo y nada, como les digo, cada vez se está volviendo mucho más difícil el tema del permiso de trabajo y se está haciendo difícil en general. Bueno, les voy a explicar a continuación los trámites que tienen que hacer los empleadores para contratar a una persona de afuera, una persona, por ejemplo, que viene de Sudamérica. Primero, tú tienes que poner un anuncio en el Arbetsförmedlingen, que es la Oficina Nacional de Empleo sueca, aquí en Suecia, ofreciendo el trabajo, o sea, el empleo. Y si nadie responde a ese mensaje durante un mes, tú tienes que
publicar ese mensaje en los demás países de Europa, o sea, hacerlo libre para la gente de Europa primero. Y una vez, o sea, después de un mes, si nadie me ha respondido ese mensaje, ahí recién puedes buscar a una persona fuera de la Unión Europea. Y lo más difícil es que tienes que ser cualificado, o sea, tiene que ser un trabajo en donde falte mano de obra. Entonces, si por ejemplo quieres buscar como limpiador, es muy probable que no te van a dar el permiso. Es muy poco probable que te den el permiso de trabajo por eso. Porque hay muchas personas que pueden limpiar y hay personas en Europa que pueden limpiar antes que tú. Entonces, como les digo, se ha hecho muy complicado este tema de los permisos. Y no sé, yo lo veo y se ha vuelto, yo soy pesimista con esto, o sea, bueno, más que nada por el tema de la inmigración, como les digo, que hubo hace unos años atrás. Está la gente en general muy en contra de que siga llegando gente. Entonces, bueno, esa es otra de las razones para no migrar a Suecia. Se está haciendo muy difícil llegar aquí con papeles, conseguir los papeles, que no sea a través, qué sé yo, de formar una familia aquí en Suecia, casarse con alguien que ya tenga los papeles aquí en Suecia. Así que para que sepan. Y bueno, la última razón para no migrar a Suecia tiene que ver con lo anterior, con el tema del pesimismo, más que nada que se ve, que se respira en el ambiente. Hay mucho pesimismo en general hacia la inmigración. En este momento, el mayor partido político, incluso en las encuestas, es Sverige Democraterna, que yo ya les contaba en otro video hace un año atrás. Ellos eran la tercera fuerza política. Y en este momento en las encuestas ellos están primero. Todavía no pueden llegar al gobierno porque tienen que tener la mayoría y bueno, ellos son el partido político más grande, pero están aislados. En este momento todavía no han conseguido hacer una alianza con los partidos de derecha. Pero aún así, este partido sigue creciendo y esto demuestra que la gente en general en Suecia ya está muy disconforme con el tema de la inmigración aquí en Suecia, sobre todo con el tema de la inmigración masiva que hubo y bueno, toda la propaganda que hubo en contra de esa situación. Entonces, en general se respira, o sea, pesimismo en ese sentido, o sea, que la gente llegue aquí y ya no te miran tan bien como, qué sé yo, hace 20 años atrás o 30 años atrás, donde te recibían más, eran más abiertos. Hay discriminación a las personas que vienen de Oriente Medio, por ejemplo, si tú quieres ir a un pub, hay bares o pubs donde entran solamente suecos, o sea, a ese nivel estamos hablando y es algo que no se había visto antes y sí se había visto a lo mejor, pero no era tan abierto como ahora. Ahora está muy abierto el tema de la... Está muy abierto ahora el tema de la xenofobia aquí en Suecia. Yo he visto que se ha vuelto difícil, o sea, hay un poco más... Está mucho más abierta la discriminación en general. Así que yo creo que se va a poner peor. O sea, esto no tiene cara de que vaya a parar, porque si este partido político llega al poder, ellos van a implementar sus reglas y son reglas restrictivas, sobre todo contra los inmigrantes, sobre los beneficios que hay para los inmigrantes. Y no sé, van a empezar, yo probablemente, como les digo, ya empezaron, el gobierno actual ya ha comenzado a endurecer un poco el tema de las políticas migratorias y se está dificultando la estadía de las personas que están acá en Suecia en este momento. Y hay personas, como les digo, que llevan muchos años viviendo acá, que tienen sus hijos en la escuela, que ya saben sueco, se han integrado y aún así los están deportando a sus países. No son tantos los casos, pero salen en la noticia y es cada vez más continuo. O sea, yo lo había visto en 10 años, vi un caso. En los últimos 2 años he visto 10 casos diferentes que salen en las noticias. Entonces puedes ver que hay un aumento. No sé si es más que nada un aumento en la percepción de que se está poniendo malo o realmente se está poniendo malo. Porque, como les digo, todo depende de la percepción. O sea, si te toca vivirlo, obviamente se está poniendo malo. Pero si yo no lo vivo, no sé en realidad qué tan malo está la cosa afuera. Así que, bueno, esa sería la última razón para no migrar a Suecia. El clima aquí, en el tema de la inmigración, se está poniendo cada vez más difícil. Así que no sé si es mi percepción o en general está así. No sé, no sabría decirlo, no podía meter las manos al fuego y decirle, no, yo pienso que está mala la cosa, o sea. Pero para mí, por lo menos lo que yo he visto, personalmente yo he visto que se está poniendo cada vez más difícil el tema de la inmigración aquí en Suecia y yo creo que va para peor. Y se puede ver, como les digo, con este partido político, que este es un partido político abiertamente racista, o sea, no estamos hablando de un partido de derecha, este es ultraderecha. La raíz de ese partido es un partido nazista, o sea, a ese nivel estamos hablando. Y ellos son la mayor fuerza política en este momento en Suecia.
Así que para que lo tengan en consideración. Porque, no sé, pues hay que tener todo en consideración a la hora de hacer este tipo de decisiones. Si tú quieres venir aquí a Suecia, tienes que tener en consideración que las cosas se están poniendo mal. Por lo menos en el ámbito político cada vez se está poniendo más difícil, está más enrarecido el tema. Así que para que lo tengan en consideración. Pero esta es otra de las razones por qué no migrar a Suecia. Así que bueno, este sería el video de esta semana. Espero que les haya gustado, que les haya servido, junto con el otro del anterior que hice, que eran las razones para migrar a Suecia. En el próximo video voy a hablar sobre qué necesitan saber los comunitarios, qué papeles necesitan para poder migrar a Suecia. Si los españoles o los latinos que viven en el resto de los países de la Comunidad Europea, cuáles son los papeles que necesitan, porque son reglas diferentes que a las personas que vienen fuera de la Unión. Así que y hay hartas personas que me han preguntado sobre eso y voy a hacer un video sobre eso. Nada, pues eso sería el video de la semana. Una pregunta antes de irme, sí, escriban aquí en los comentarios si ustedes piensan migrar a Suecia. Así que para saber, para tener una idea de cuántas personas quieren venir y nada. Escriban en los comentarios, denle like, compartan y se suscriben y sería de ayuda para mí. Nos vemos en el otro video. Chao. Jack it up. Bueno, estas son palabras finales antes de terminar el video. Me gustaría decir o aclarar que mucho de lo que dije en este video son cosas que yo pienso personalmente de cómo está la situación en el país, que no necesariamente reflejan la realidad, puede ser distinto. Es solamente mi apreciación de cómo está en este momento el país, o de ciertas situaciones que para mí son importantes, que por lo menos yo pienso que son importantes para las personas que quieren venir acá. Muchas de las cosas que yo digo puede que sean así y puede que sean de otra forma. Por ejemplo, en el tema de los permisos, de cómo se están entregando los permisos, en realidad el tema de los permisos es como una lotería. Es como, por ejemplo, cuando tú entras aquí al país y a veces te preguntan muchas cosas y no te dejan entrar al país, y otras veces no te preguntan nada y puedes pasar sin problema. No hay un estándar, no hay, qué sé yo, directrices que siguen siempre al 100%. Son casos y casos, se van dando Va a depender del caso. Hay personas, como les digo, que pueden entrar al país sin problema y hay otras personas que no, que les cuesta entrar al país. Entonces, en el tema de los permisos de residencia también es lo mismo. O sea, puede que te den el permiso como trabajador, o sea, que te consiga el trabajo, que alguien te haga todo el papeleo, un empleador acá en Suecia te haga el papeleo para que tú puedas ir a tu país, pidas el permiso y volver. Pero como les digo, en general lo que pienso, lo que yo siento y lo que he escuchado también, porque más que nada yo le hablo bajo la experiencia, más que nada de lo que yo he escuchado, de lo que yo he visto en todos estos años. Entonces, para que lo tengan en consideración, porque igual terminé de editar el video y está bastante pesimista. O sea, ahora nadie de los que vean el video van a decir, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de venir aquí a Suecia? Si di en el video anterior 10 razones para vivir aquí en Suecia, ¿cuál es la idea de todo esto? O sea, de todo lo negativo. La idea de este video es simplemente que ustedes entiendan que hay aspectos que tienen que considerar. Que aspectos que, por ejemplo, aquí se dan en Suecia y que en otros lugares, en otros países, a lo mejor no se dan. Tenemos, por ejemplo, Alemania. Yo pienso que en este momento Alemania es mucho más fácil de emigrar que aquí a Suecia, pero tienen que siempre pensar, mientras más personas haya o mientras más grandes las ciudades sean, van a ser muchas más las posibilidades que tengan. Por eso yo les digo que hay muchas más posibilidades de trabajo o de vivienda en Estocolmo que en Gotemburgo. Gotemburgo es una pequeña ciudad, un pueblo en realidad. Un pueblo. Y Suecia en general es como un pueblo. O sea, la ciudad más grande de Estocolmo son 2 millones de personas. El resto, Gotemburgo está llegando recién al 1 millón de personas. Entonces es un pueblo en realidad. Es muy pequeño Suecia en general y puede que ustedes a lo mejor consigan más oportunidades en otros países. Sobre todo yo pienso que en este momento Alemania es un buen lugar, un buen destino porque aparte de que comparte muchos de los beneficios que existen acá en Suecia, es un país mucho más grande, lo que significa que tiene muchas más posibilidades de conseguir trabajo, vivienda y ese tipo de cosas. Así que para que lo tengan en consideración, la idea de este video es simplemente que
ustedes sepan que hay aspectos que tienen que considerar antes de llegar acá. Y como les digo, esto también tiene que ver más que nada con una apreciación personal de cómo está la situación. Y nada, pues de eso se trata este video. Y quería decir esto más que nada para que no perdieran la esperanza de que, ay, bueno, ya no vale la pena venir aquí a Suecia. No es así. Como les digo, es una cuestión que se da caso a caso. Hay personas que tienen mucha suerte y no tienen ningún problema en conseguir un trabajo y les dan el trabajo y tienen el permiso de residencia por el trabajo. ¿Me entiendes? Hay otras personas que no. Y lo que veo yo es que la mayoría, como les digo, en este momento la sensación general es de que se está endureciendo el tema con los inmigrantes. Es simplemente transmitir eso, que sepan que por lo menos ahora es un poco más difícil que hace, qué sé yo, 10 años, cuando yo llegué, 16 años, como les decía al principio del video. Y nada, que sepan que las cosas, bueno, han cambiado con los años. Como en todos lados, las cosas van cambiando. Y nada, simplemente tengan en consideración esas palabras. Así que nada, esas eran las palabras extras que quería decir.